Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación, este tiempo de estudio de la palabra de Dios en el que nos deleitamos cada día abriendo las escrituras para recibir de parte de nuestro Padre Dios y del Espíritu Santo estas palabras que nos llenan, que nos fortalecen y que nos levantan y que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Aire a este canal, no sin antes recordarles que vean este video hasta el final, que lo compartan con otras personas, que se suscriban a nuestro canal y que le den me gusta a nuestro contenido. También, muy importante, les hago la invitación para que se adhieran a nuestro club de lectura. Toda la información la encuentra en la cajita de comentarios y aquí abajo de este video. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué, este apasionante libro que nos muestra, nos relata la conquista de la tierra prometida. Ya ha quedado atrás la etapa de Moisés. Moisés les enseñó la Torá, les dio los mandamientos, ahora han pasado el Jordán y han emprendido esta nueva etapa. Bueno, y el capítulo 6 de este libro de Josué nos relata la caída de Jericó, esta primera conquista del pueblo de Israel en Canaán mediante la obediencia y la fe. Bajo instrucciones divinas, el ejército y los sacerdotes rodearon la ciudad amurallada durante 7 días. 7 veces el último día tocaron las trompetas, los muros se derrumbaron y se salvó solamente la casa de Rahab. Aquí vemos entonces en este primer capítulo, en este capítulo 6 del libro de Josué, nos relata entonces toda el inicio de la conquista, empezando por una ciudad muy importante, la ciudad más fuerte, llamada Jericó. Vamos a leer algunos versículos de los que nos habla este capítulo 6 para empezar nuestra lectura. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a ver entonces que aquí en este capítulo se nos marca lo primero, la estrategia divina. Dios aquí nos ordena, o le ordena a Josué, un plan muy inusual, un plan muy diferente al que quizá todos los ejércitos plantearían para tomarse una ciudad. Dios aquí ordena un plan fuera de lo común, como lo suele hacer Dios. ¿Y esto qué nos muestra? Mire, esto nos muestra que Dios no actúa como actúa todo el mundo. Dios actúa de maneras muy diferentes a la lógica humana. Esto es un plan muy contrario a la lógica militar. Entonces Dios ordenó un plan inusual. ¿Cuál era el plan? Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día, llevando el arca del pacto. Aquí entonces vemos que si había un objeto primordial dentro de esta estrategia de batalla era el arca. ¿Qué representaba el arca? El arca representaba la presencia de Dios y el arca era llevada por los sacerdotes. Entonces miremos que el plan aquí consistía en que Dios iba adelante peleando la batalla, abriendo el camino. Mire que esto es una cosa bien especial. Ahora, en este pasaje también vemos la victoria por fe. En el 7º día, tras la 7ª vuelta, los sacerdotes
tocaron las bocinas, el pueblo gritó y los muros cayeron por el poder de Dios, no por fuerza militar humana. Aquí no hubo máquinas, aquí no hubo tanques de guerra, aquí no hubo nada de eso. Aquí no hubo invenciones humanas o que la mano del hombre se hubiera metido para debilitar los muros. Absolutamente nada de eso. La victoria la realiza el Señor. Y esto es importante entenderlo. Ahora, estamos hablando de Jericó. Estamos hablando de una ciudad que era muy importante. Y vamos a ver entonces qué representa Jericó. ¿Qué era esta ciudad tan importante o qué representaba esta ciudad? Bueno, Jericó era una antigua ciudad cananea situada en el Valle del Jordán, reconocida como una de las más antiguas del mundo. Bueno, esto los arqueólogos la han decretado como la más antigua o una de las más antiguas, una ciudad que tiene más de 10.000 años de antigüedad. El nombre de origen hebreo y cananeo, Jericó, se asocia comúnmente con ciudad de la luna o lugar de la fragancia. Ahora, bíblicamente es conocida como la ciudad de las palmeras. Es famosa por sus murallas y bueno, por la conquista de los israelitas. Aquí vemos entonces que es llamada ciudad de la luna. ¿Por qué ciudad de la luna? Porque aquí se ejercía un culto a la luna. Aquí se ejercía un culto muy especial a la luna. Recordemos que la luna, el sol, las estrellas, los astros, todo esto eran motivo de culto en las culturas antiguas. Y aquí también en la historia se nos dice que se adoraba a Baal, se adoraba a Acera. O sea, esto era una ciudad de culto altamente idólatra. O sea, aquí habían cultos paganos bastante fuertes. Ahora, ¿qué representa esta fortaleza de Jericó? Mire, Jericó representa el primer gran obstáculo físico y espiritual que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar en la tierra prometida. Simboliza las barreras aparentemente imposibles que solamente pueden superarse mediante la fe, la obediencia y el poder de Dios, más que por fuerza humana. Vemos aquí que tiene un significado bastante grande. Es un obstáculo imposible, una victoria sobrenatural. Vemos aquí también el cumplimiento de la promesa, porque Dios le dijo a Moisés: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Mire que es importante tener en cuenta la promesa. Ahora, ¿qué simboliza esta victoria? Simboliza la necesidad de derribar muros personales, como cuáles: pecado, temor, pensamientos limitantes, a través de la fe y la confianza, la plena confianza en la intervención divina. Mire, Jericó representa este tipo de fortaleza, y esto es bien importante y tenemos que tenerlo siempre presente. Hay fortalezas espirituales muy fuertes que impiden que nosotros conquistemos la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía un cometido, tenía una tarea: conquistar la tierra prometida. ¿Y con qué ciudad se encontraron? Se encontraron de primera mano con la ciudad más fuerte, con la ciudad amurallada, con la ciudad que era humanamente imposible de conquistar, humanamente imposible de invadir. Una ciudad con unos muros altos, gruesos, muy fortalecida. O el enemigo más bien pone delante de nosotros fortalezas espirituales, fortalezas con muros muy gruesos, muy grandes. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, cuando obedecemos su palabra, cuando tomamos la estrategia que el Señor nos da la victoria. Aquí de este capítulo 6 tomamos lecciones muy importantes. Primero, la primera, que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra estrategia humana que vamos a derribar esas fortalezas. Ahora, ¿qué nombre tienen esas fortalezas o esos muros? Es el pecado, es el temor, son los pensamientos limitantes, los pensamientos negativos.
malos hábitos, ataduras, ese tipo de fortalezas se han levantado o las ha levantado el enemigo en nuestro interior e impiden que la presencia de Dios llegue hasta nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaba dentro de esa ciudad amurallada de Jericó? Pues aparentemente había un rey que tenía subyugados o esclavizados a sus habitantes. Era como una especie de régimen dictatorial que, se había marcado, igual a los regímenes dictatoriales que hay hoy en día en varias naciones, en varias partes de este mundo. Entonces miremos cómo actúa un dictador, cómo actúa un rey déspota, cómo actúa este tipo de personas. Obliga a la gente a trabajar para él, no los deja pensar, no los deja tener libertad. Prácticamente son esclavos de ese régimen. Y el que se levante a decir lo contrario, pues simplemente lo desaparecen, lo encarcelan, lo callan, etcétera, etcétera. Eso hace el enemigo. O sea, el rey de Jericó, el rey de esa fortaleza, lo que busca es esclavizar y meter dentro de la muralla a personas incautas y terminan siendo esclavizadas. Pero el Señor nos lleva a romper esa muralla. El Señor nos da la victoria y esto es importantísimo entenderlo. O sea, con obediencia, con fe, pero sobre todo con valentía, el Señor viene a traer libertad. El Señor vino y derribó la muralla. ¿Y la estrategia de quién fue? Del Señor mismo. Los sacerdotes llevaban el arca. Los sacerdotes tocaban los cuernos de carnero, los chofares. Y cuando el chofar sonó, cuando esos chofares sonaron, Dios empezó a traer la victoria. Y aquí viene también algo bien importante, el sonido del chofar. En el versículo 15 nos dice lo siguiente. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó en ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aquí vemos entonces varias cosas. Lo primero, en el versículo 15 nos dice que se levantaron, ¿cuándo? Al despuntar el alba, de mañana. La importancia de levantarnos en la mañana a buscar al Señor. La importancia de entender que en la mañana Dios trae victorias. En la mañana Dios trae victorias. Mire, recordemos cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Muerto, el Mar Rojo, perdón. Fue en la mañana. En la mañana Dios hizo un milagro. Entonces aquí viene otra de las estrategias de batalla para usted y para mí, poder derribar las fortalezas que el Señor, que el enemigo ha puesto. Levantarnos de mañana a buscar al Señor. Levantarnos de mañana a obedecer la palabra que el Señor nos ha dado. Pero dice que se levantaron de mañana y dice que los sacerdotes obedecieron, dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Ahora, esto es una antigua estrategia. El Señor le dio esta estrategia al pueblo de Israel para tomar Jericó. Pero las batallas, si vemos a lo largo de lo que nos dice el libro de Josué, las estrategias no fueron las mismas para todas las batallas. Dios se inventaba estrategias nuevas. En este momento era dar 7 vueltas. Las famosas 7 vueltas de Jericó. Mire, esta es la estrategia que Dios le dio a Josué. No quiere decir que esta es la misma estrategia para todo. No lo quiere decir. Pero es una buena estrategia. Pensemos en esto. El pueblo de Israel obedeció. Josué obedeció. Se levantó temprano y tocaron las bocinas. Tocaron el shofar. Y esto es una simbología bastante bonita. ¿Por qué? Porque al sonido del shofar las murallas se derrumbaron. El shofar es un cuerno de carnero que para activarse o para que suene necesita aire, necesita viento. Y ese viento pasado por el cuerno da una frecuencia de sonido que es muy importante. Tal fue la frecuencia de sonido que las murallas empezaron a vibrar y terminaron cayendo. Ahora, muchas personas aconsejan escuchar el shofar y conectarnos con Dios. Al sonido del shofar, Dios trae la victoria. Al sonido del shofar, Dios trae la victoria. Ahora recordemos también que este pasaje también nos recuerda que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseña que al sonar la final trompeta, el Señor vendrá. O sea, el Señor vendrá al sonar la trompeta. O sea, será identificada la venida del Señor con un sonido de un gran shofar. Y vendrá para traer victoria, para traer juicio sobre la tierra. Vendrá como rey vencedor. Eso significa. Entonces, pensemos aquí. Aquí en este Josué capítulo 6 nos está dando una enseñanza grande y poderosa de lo que es la victoria en el Señor. La dependencia de Dios. El shofar, el sonido de shofar y los gritos también representan la alabanza. Cuando usted y yo alabamos, cuando usted y yo levantamos alabanza en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, el Señor trae la victoria. Vamos a recordar este pasaje y vamos a tenerlo presente siempre en nuestras vidas. Ahora, en el capítulo 7, o sea, recordemos que en el capítulo 6, Josué, les manda a decir, o les dice, que no toquen nada, no se apropien de nada de lo que vean en Jericó. En Jericó había riqueza, en Jericó habían tesoros, en Jericó habían grandes cosas, pero Dios les dijo, mire, no toquen nada, salvo
que lo que cojan, la plata, el oro, el hierro, son para el tesoro de Jehová, son ofrenda a Dios, pero el resto, nada se va a tocar. Esa fue la orden. Ahora, Josué capítulo 7 nos relata la sorpresiva derrota de Israel ante el pueblo de Jai, ante el reino de Jai, provocada por el pecado de Acán, de un hombre que desobedeció a Dios al tomar objetos prohibidos del anatema de Jericó. Ahora, la infidelidad de un solo hombre provocó la ira divina y la pérdida de la protección de Dios, resultando en la muerte de unos cuantos soldados israelitas. Ahora, Josué confronta a Acán, eso lo vemos aquí en el capítulo 7, quien confiesa haber robado un manto babilónico, haber robado plata y haber robado oro, lo que lo lleva a la ejecución de Acán y su familia en el valle de Acor. Miremos que esto es importante. Vamos a ver entonces lo que dice el capítulo 7 de Josué. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que la casa de Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mire, aquí vemos entonces cómo hubo una derrota. Hubo una derrota, se confiaron de la victoria que hubo en Jericó. Israel subestima a Jai, a este pueblo de Jai. Y aquí vemos una
lección grandísima. Mire, y es que no vemos en el capítulo 7 que Josué haya consultado a Dios. No vemos que Josué haya orado, que Josué haya venido delante de Dios a preguntarle por, por guía, por dirección. Josué se confió. Y esto es un error que a veces cometemos. Muchas veces, porque tuvimos una victoria en el pasado, entonces nos confiamos de que vamos a seguir teniendo victorias. Y esto es un día a día. Cada día, mire, la lección aquí es que cada día nosotros tenemos que pedir dirección, porque cada día enfrentamos batallas diferentes, cada día enfrentamos enemigos diferentes, porque los días son diferentes. Por eso la importancia de consagrarnos diariamente, y de prepararnos diariamente, y de conectarnos diariamente con el Señor, para que el Señor nos muestre qué quiere que hagamos, cómo quiere que enfrentemos determinadas situaciones. Todas las situaciones son diferentes, todas las batallas son diferentes. Entonces aquí vemos que Josué se confió por la victoria de Jericó, subestimaron a este enemigo y tuvieron una derrota. Ahora, ¿por qué vino esa derrota? Por un pecado que había en el pueblo, porque uno de los del pueblo de Israel cometió una infracción, cometió un pecado. Y aquí estamos viendo cómo pagó todo el pueblo por ese pecado. La causa del fracaso. Dios aquí le revela a Josué que la derrota se debe a que Israel pecó. Rompieron el pacto y robaron de lo que no se debía robar, robaron del anatema, convirtiéndose en objeto de maldición. Mire, y aquí otra lección traemos. Muchas veces cogemos o tomamos cosas para nuestra vida que a Dios no le agradan. Y me refiero a objetos, me refiero a cosas que no deberían estar en nuestra posesión, cosas desagradables ante los ojos de Dios. En este caso fue un manto babilónico y objetos de oro y de plata. Ya recordamos que lo que era oro y lo que era plata le pertenecían al Señor. O sea que, ¿qué robó Acán? De lo que le pertenecía al Señor, de lo que era ofrenda para Dios. Y robó un manto babilonio. Mire, ese manto babilónico era quizá de mucho valor, eso sí, era muy bonito, quizá era una obra artesanal muy exclusiva, muy de una tela súper única, una seda, a lo mejor era una seda exclusiva, yo qué sé, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero era algo hermoso, muy bonito, pero no tenía por qué tocarlo. Quizá, a lo mejor, era para cultos idolátricos, no lo sabemos. En todo caso, Acán tomó. ¿Y qué lo llevó a tomar estas cosas? La codicia, el amor al dinero, el amor a lo material. Acán tomó lo que no tenía que haber tomado y lo trajo a su casa. Y eso trajo maldición para su vida, para su casa, para su familia y para el pueblo en general. Entonces aquí tenemos que revisar, mis amados, qué cosas hemos tomado del mundo porque nos parecen bonitas, porque nos parecen culturales, porque son recuerdos de nuestra cultura, de nuestra patria, o porque alguien nos la regaló, y son maldición, son objetos de cultos paganos. Pensemos, yo le invito a que revise su casa. ¿Qué cosa hay en su casa que está trayendo maldición? Y esas cosas hay que sacarlas. Entonces aquí vemos cómo Dios le reveló a Josué lo que debía hacer. Ahora viene un juicio y una purificación. Dios identifica a Acán a través de sorteos. Acán confiesa su codicia y tras esconder el botín, él y su familia y sus posesiones son ejecutados en el valle de Acor para purificar el pueblo. Mire, el pecado trae muerte. Y este capítulo 7 nos marca
la gravedad de la desobediencia y cómo el pecado individual puede afectar a toda una comunidad. Así que examinémonos, examinemos nuestra vida. Muchas veces la estabilidad de la casa es afectada por un pecado personal oculto que hay de uno de los miembros de la casa. Puede ser el suyo, de cualquiera de que hay en casa. Por eso tenemos que asegurarnos de vivir en santidad, de vivir una vida santa, una vida limpia y una vida recta delante de Dios. Este capítulo 7 nos muestra precisamente eso, cómo cuando corrigieron, cuando empezaron a tomar correctivos, Dios empezó otra vez a dar la victoria. Muchos fracasos llegan, es precisamente por eso, porque no hemos tomado el correctivo, no hemos detectado el pecado y no lo hemos sacado de nuestra vida y de nuestra casa y de nuestro entorno. Eso es lo que nos dice este capítulo 7. Así que yo le invito a que meditemos hoy en estos dos capítulos, que los hagamos nuestros y que le pidamos al Señor que limpie, que transforme y que llene todas nuestras vidas y todo nuestro ser. Yo les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos una vez más recibir tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos, por llenar nuestros corazones con tu gracia, con tu amor, con tu bondad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, que sea tu amor incondicional guiando nuestro avance, nuestras batallas, Señor. Tú eres el que nos da victoria en las batallas, pero también nos has mandado, amado Señor, a obedecer, a tener una actitud de obediencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir instrucciones, a no ser ruedas sueltas, a no ser ese tipo de personas llevados de nuestro parecer, que nos confiamos en nuestros propios recursos, en nuestros propios conocimientos y en las cosas que tú mismo o que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Padre, hoy, Señor, nos postramos delante de ti y te pedimos, amado Señor, que nos guíes, Señor, en este avance que tú quieres que nosotros tengamos. Padre, gracias por destruir fortalezas. Padre, tú nos has dado armas. Tú dices en tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar esas armas en nuestra vida para tener victoria, Señor. Y recordamos siempre que tú eres el que nos da la victoria, que tú eres el que nos guía en la batalla, que es tu presencia, Señor, la que va rompiendo muros, abriendo caminos y derrotando al enemigo, Señor. Yo te doy gracias, amado Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por la libertad. Amén y amén.